Bienvenidos a nuestra segunda unidad didáctica o segunda lección de la historia de la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana. En esta segunda lección vamos a tratar de diversos aspectos. Concretamente vamos a hablar de la prehistoria de la síndone, es decir, de aquellas referencias que tenemos a la sábana de Cristo primero y después a la sábana de Turín, lo que pensamos que era la sábana de Turín, pero pues eso, primero las referencias primitivas, después veremos por qué esas referencias tienen que ser escasas y por qué en realidad tenemos una gran dificultad para conseguir imágenes o referencias a una imagen que estaba en la sábana. Y a partir de aquí pues desarrollaremos en la segunda parte la teoría, la tesis que en su momento mantuvo Ian Wilson, y que fue el que la lanzó en el año 1978, según la cual la leyenda del rey Abgaro en realidad se hace para justificar la existencia de la sábana camuflada con otro nombre y con otro aspecto en una localidad de la ciudad de Edesa, concretamente actualmente Sanliurfa, en Turquía. Y bueno, pues nos centraremos en esa última parte, precisamente en el análisis lingüístico de las fuentes documentales que nos hablan de la leyenda de Abgar y de la existencia de la imagen de Edesa, porque estas fuentes nos pueden indicar perfectamente que en realidad no estamos hablando de una tela con un rostro, sino una tela con un cuerpo completo, como veremos. Bueno, pues saludos desde el Centro Español de Sindonología, lugar desde donde estamos grabando estas charlas, y hay que tener en cuenta pues que nos vamos a meter por tanto ya en lo que se refiere a las referencias documentales o en qué medida existen referencias documentales en los primeros siglos, ¿no? Por eso vamos a hablar primero de la continuación de donde nos habíamos quedado el día anterior. En la charla anterior estábamos hablando de que existe una serie de referencias en el Evangelio sobre la sepultura de Cristo. Y después de esto, ¿qué? Es decir, más allá del Evangelio, existen algunas referencias, pues son referencias indirectas. Es decir, es perfectamente explicable, como explicamos también el día anterior, que los Evangelios no digan que los lienzos fueron recogidos en el sepulcro, porque esto era algo que jugaba en contra de la propia supervivencia de los apóstoles. Es decir, no podían decir que tenían una cosa que desde el punto de vista cultural era completamente inaceptable. Pero es verdad que poco a poco se van descubriendo algunas referencias. En los últimos años se han buscado con lupa y se han encontrado algunas referencias muy interesantes. Por ejemplo, en el apócrifo Evangelio de Pedro, de Antioquía de Siria, que es aproximadamente el año 130 después de Cristo, sí que se afirma que los lienzos se conservaron. Otros textos, entre los siglos II y IV, afirman que Jesús mostró a José de Arimatea la sábana y el sudario en la tumba, por ejemplo, el Evangelio de Nicodemo, los Hechos de Pilato, el Evangelio de Gamaliel, los Hechos del Salvador, etc. Es decir, son referencias que podemos decir que no son muy indicativas, pero por lo menos sí que es verdad que hablan de la subsistencia de estos lienzos. No son una prueba directa, pero bueno, ahí por lo menos indirectamente algo dicen. También en la vida de Santa Nino de Georgia, que es aproximadamente del año 300, su maestro Niáforis le indica que los lienzos los recogió Pedro. También el obispo Isodat de Mer dice que fue Simón Pedro quien guardó los lienzos. Y ya un poquito más tarde, en el siglo VII, en la carta 42 a Tajón, San Braulio de Zaragoza dice literalmente: Juan y Pedro recogieron los lienzos y se los llevaron cuidadosamente plegados. Es decir, después de los textos evangélicos tenemos un periodo de silencio, pero es verdad que alguna referencia existe. Sin embargo, ya mucho más concretas aparecen estas referencias en el momento en que la Iglesia sale de la clandestinidad. Un poco inmediatamente antes, el Papa San Eusebio, que reinó entre los años 309 a 311, dice literalmente lo siguiente: por decisión de todos, decretamos que nadie pretenda celebrar el sacrificio del altar sobre un paño de seda o tintado,
sino en uno de lino puro, consagrado por un obispo, es decir, lino surgido de la tierra, tal y como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue sepultado en una sábana de lino puro. Esta es una referencia que puede ser simplemente a lo que dicen los evangelios, que hablan de que se utilizó una sábana de lino puro. Pero hay una coincidencia también con el hecho de que la sábana de Turín es un lienzo exactamente con esas condiciones. Bueno, o sea que, ¿por qué sacamos esto a colación? Pues porque la Iglesia consideró natural representar litúrgicamente los lienzos sepulcrales durante la celebración de la misa. En la Eucaristía, la tela del altar, que a veces se llama mantel del altar, litúrgicamente se llama síndone. Y verdaderamente, pues eso es muy significativo, porque es una representación de la sábana que utilizó Cristo en la sepultura. Inmediatamente después de la legalización de la Iglesia Católica, el Papa San Silvestre, que pues su pontificado lo desarrolló entre los años 314 a 335, en el Concilio Provincial de Roma, celebrado en las Termas de Trajano, concretamente en el año 325, dice que algo muy parecido a lo que acabamos de leer. La Eucaristía no debe celebrarse sobre lienzos pintados o telas de seda, sino, literal, sobre linos blancos en recuerdo de aquella sábana pura en que fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en la liturgia de la misa, la sábana santa está. Por tanto, ahí hay un recuerdo de que, o de la importancia que tiene en la celebración litúrgica la resurrección, y la resurrección se hace delante o dentro de la sábana. Por tanto, aquí tenemos un texto interesante en cuanto a que la sábana no es una cosa que se haya olvidado, es una cosa que está presente en cada misa. No obstante, todo esto son referencias indirectas. Vamos a ver algunas referencias extraevangélicas, pero directas, ¿no? Concretamente dos. Por una parte está el Evangelio a los Hebreos. Este es del año 150 aproximadamente. Y esta referencia del Evangelio a los Hebreos pues es realmente muy interesante, porque se considera que este es un texto que fue referido o que pertenecía a las comunidades judías que habían abrazado el cristianismo. Se ha afirmado incluso que podía ser el llamado Evangelio de San Mateo, el Mateo Authenticum, es decir, la versión primitiva y que actualmente estaría perdida del Evangelio de San Mateo, y que posteriormente se había traducido al griego para formar el primer evangelio canónico de todos que todos conocemos, ¿no? Sea o no así, lo que está claro es que la datación es mediados del siglo II, y esto es muy interesante porque es un texto muy, muy antiguo. Bueno, de este Evangelio de los Hebreos nos han llegado solamente algunos fragmentos, y nos han llegado en la medida en que son recogidos en algunas de las predicaciones de algunos de los padres de la Iglesia. En estos pues se hace referencia al texto de este Evangelio a los Hebreos. Pausa. Que no sé por qué no pasa en la esta. Ahora. No sé dónde vas a retomarlo, pero sigo donde estaba. No sé. Continuar. San Jerónimo, en su obra De Viribus Illustribus, concretamente, pues hace también referencia al Evangelio de los Hebreos y se remite concretamente a un inciso donde se refiere a un pasaje que no está recogido en los evangelios canónicos y que contiene una alusión clarísima a la persistencia de la sábana de Cristo. Dice literalmente Jerónimo lo siguiente: también el evangelio llamado según los Hebreos, traducido recientemente por mí al griego y al latín, del que Orígenes se sirve con frecuencia, después de la resurrección refiere lo siguiente. Entonces aquí, esto sería el texto entrecomillado de lo que realmente consta en el Evangelio a los Hebreos citado por San Jerónimo. Mas el Señor, después de entregar la síndone en manos del siervo del sacerdote, fue hacia Santiago y se le apareció. Pues es de saber que éste había hecho voto de no comer pan hasta haber resucitado al Señor de entre los muertos. O sea, esta es
a ver si nos centramos. Es una cita que es una cita de San Jerónimo que menciona en una obra de San Jerónimo, pero el texto que acabo de mencionar es literalmente, teóricamente, por lo menos es así, del Evangelio a los hebreos. Entonces dice que el Señor le entregó la síndone al siervo del sacerdote. Es realmente misterioso porque de esto no se dice nada en los evangelios canónicos. No sabemos si dicho suceso ocurrió realmente, ni quién era ese siervo del sacerdote. Pues esta es la más antigua alusión encontrada sobre la sábana de Cristo después de los evangelios y no tiene una explicación que esté al margen, ¿no? Entonces, este texto indica que la comunidad cristiana, por lo menos, creía que la sábana se había conservado. De no ser así, ¿para qué citar un objeto cuya sola existencia hipotética podría crear una discusión dentro de la comunidad? Es decir, ¿por qué se menciona un objeto considerado impuro, considerado inaceptable y que realmente pues, no tendría mucho sentido mencionar? Pues porque se tiene la idea de que esa sábana se ha conservado y se intenta de justificar. Pero por otra parte, el pasaje, citar que Jesús coge la sábana y la entrega al sacerdote, no sabemos quién es ese sacerdote, tendría la utilidad práctica de justificar la conservación del lienzo, porque el carácter impuro de la sábana habría quedado superado por la entrega de Jesús. Es decir, en el momento que Jesús pasa la sábana por sus manos y se la entrega a alguien, es porque esa es una tela que se puede tocar. Eso sería lo que habría justificado la subsistencia de la sábana de Cristo al haber sido purificada por Jesús. Pausa. Que no sé por qué no están pasando las estas. Tendrían que pasar. Bueno. Continúo. La segunda referencia a la que me quería referir es el misal mozárabe. Aquí estamos hablando de la liturgia hispana del siglo VI. El misal mozárabe no es un texto evangélico, pero está íntimamente relacionado con la Eucaristía, porque ese misal mozárabe es el que utilizaban los hispanos, los españoles, durante los primeros siglos del cristianismo, es decir, fuera del canon romano, que era lo que se seguía en la liturgia romana, pues durante un tiempo los españoles estuvieron teniendo una misa especial, la misa mozárabe. Pues bien, este segundo texto también es muy importante porque el misal mozárabe fue recopilado por San Isidoro y cerrado en el siglo VI. Por tanto, lo que nos refiere es algo anterior al siglo VI. Y se corresponde, como digo, con la liturgia hispana, un modo peculiar que tenían los hispánicos de celebrar la misa hasta que se impuso en la península ya en el siglo XII el llamado canon romano. Por tanto, el misal romano. Pues bien, en el prefacio de la misa del sábado de Pascua hay una referencia muy curiosa que no sabemos de dónde ha salido porque no está en los evangelios. Y dice lo siguiente, dice literalmente ad monumentum Petrus cum Johanne cucurrit, recientique in lenteaminibus defunti et resurgentis vestigia cerrit. Es decir, Pedro con Juan corrió al sepulcro, vio en los lienzos las huellas recientes del difunto resucitado. Eso es muy interesante porque no solamente se dice el misal mozárabe que exista la sábana y que se haya conservado, como ocurría en el caso anterior, sino que se dice que en los lienzos existían huellas recientes del muerto resucitado. Es decir, esas huellas en la mortaja de Jesús, ¿por qué se dicen? ¿Alguien sabía que existían esas huellas? ¿Había llegado, aunque fuera de forma oral, esta referencia? No lo sabemos, pero es verdad que estas alusiones no constituyen una documentación categórica, pero sirven como mínimo para plantear la posibilidad de que se conociera desde los primeros tiempos del cristianismo la existencia y conservación de la mortaja de Jesús. ¿Es esto suficiente? Bueno, la verdad es que es algo que nos podemos plantear.
si existían huellas o algún tipo de imagen en la síndone, ¿no se habría especificado esto? Bueno, pues es algo discutible, porque sobre todo, como vamos a ver, en los primeros siglos del cristianismo hay un contexto totalmente contrario. Las imágenes no son aceptables de ninguna manera y no se puede esperar que un documento de los primeros siglos del cristianismo hable explícitamente de la existencia de una imagen de Jesús en su mortaja. Yo creo que sería mucho exigir que las fuentes fueran tan concretas y que nos dijeran expresamente que en la sábana de Cristo había una imagen. Pero lo que acabamos de ver es bastante significativo. ¿De dónde se sacan esa liturgia mozárabe que había las huellas recientes del muerto y resucitado en la mortaja de Jesús? Bueno, pues vamos a ver. En cualquier caso, como digo, en los primeros siglos del cristianismo es completamente impensable que se vaya a venerar imágenes. Es decir, el problema de las imágenes es un problema que veremos que se va arrastrando y se arrastrará hasta las luchas iconoclastas tiempo después. Pero en cualquier caso, pues hemos de partir de algo evidente, y es la prohibición que existía en el Antiguo Testamento de la realización de las imágenes. En el Éxodo 20, en los versículos 4 o 5, se dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, es decir, hay aquí un Dios que se muestra celoso, no quiere que nadie le haga la competencia. De ahí que hay que meter en su contexto esa exigencia de la no realización de imágenes. Las imágenes no se tienen que realizar porque el peligro es que se caiga en la idolatría. Por tanto, cuando las imágenes no llevan a la idolatría, es decir, a la veneración de ídolos, eso no quiere decir que no se puedan realizar. En nuestro mundo actual es impensable la prohibición de las imágenes, pero hay que tener en cuenta que en un mundo, y sobre todo los primeros cristianos que tienen origen judío, es impensable que pudieran mantener y sobre todo que pudieran mostrar una imagen de Jesús, por mucho que fuera de Jesús, por el peligro que eso podría llevar a la idolatría. Hay un texto realmente paradigmático que nos habla de hasta qué punto todavía en el siglo IV se consideraban mal las imágenes. Y es algo que a mí me llama mucho la atención, porque es una carta de la hermanastra de Constantino, una tal Constancia, que escribe al obispo de Cesarea, que es Eusebio, y le dice que ha sabido que algunos creyentes poseían un retrato auténtico de Jesucristo y necesitaba una copia de él. La verdad es que Eusebio le da una respuesta, la verdad es que podemos decir que tajante y sin apelación posible. Y la verdad es que pensando que esta era hermanastra del emperador que había librado a los cristianos de las persecuciones, pues cabría esperar una contestación mucho más amigable, en fin, mucho más diplomática por parte de Eusebio. Por el contrario, Eusebio responde literalmente lo siguiente: aun cuando tú ahora declares que no me pides la imagen de la forma humana transformada en Dios, sino el icono de su carne mortal, tal como era antes de su transfiguración, entonces yo respondo: ¿no conoces el pasaje en que Dios manda no hacer imagen alguna de cualquier cosa allá arriba en el cielo o aquí abajo sobre la tierra? El que acabamos de leer. ¿Acaso existe semejante cosa en la Iglesia, tú misma o indirectamente por otro? ¿Acaso oíste semejante cosa en la Iglesia, tú misma o indirectamente por otro? ¿No han sido estas imágenes perseguidas por todo el orbe y desterradas de las iglesias? ¿Y no es bien notorio que nosotros somos los únicos para los que tal cosa es ilícita? Bueno, pues sí lo dice en la carta a la princesa Constancia, que está perfectamente conservada en los textos latinos, ¿no? Bueno, concretamente este es Patrología Greca, número 20. Pues no deja de ser muy llamativo que tan tarde como en el siglo IV, Eusebio
reaccione de forma casi violenta. O sea, ni se te ocurra. Prácticamente le dice poco menos que pasa, que eres una pagana. En fin, la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Es decir, indica hasta qué punto esto no era aceptable, ¿no? La verdad es que esta prohibición no solamente era una prohibición bíblica, porque parece que está acreditada la existencia de imágenes de Jesús en las corrientes heréticas del cristianismo. Y eso es a lo que se tiene miedo, es decir, que los cristianos deriven hacia esas corrientes heréticas que podían tener efectivamente un retrato de Jesús. También, y eso es el tema de fondo, también los paganos solían tener representaciones de los antepasados, elevándonos a las condiciones de deidades. Y esa veneración, ese animismo, por ejemplo, que ahora mismo es muy frecuente en África, pues era lo que se pretendía evitar, ¿eh? Es decir, esas deidades protectoras de la familia, que eran familiares, pues tenían que considerarse totalmente al margen de lo que era la veneración del auténtico Dios. Por esto, los obispos eran reacios al culto de las imágenes, es decir, más allá de la prohibición bíblica, intentaban que no hubiera confusión, que no se produjera esa mezcla entre lo que sería una postura perfectamente cristiana, perfectamente ortodoxa, y lo que podría ser pues una corriente herética que podría colarse por una rendija. Pues bien, lo cierto es que esta es una postura que se mantiene durante mucho tiempo, pero que va evolucionando, ¿eh? De hecho, los cristianos de la primera generación fundamentan su posición en la ley mosaica, y hasta ahí todo bien. Pero más adelante, los de la segunda generación buscan argumentaciones de carácter cristológico para la prohibición de las imágenes. Consideran que ese carácter de divinidad no se puede recoger de ninguna manera en las imágenes de un hombre, y por tanto sería reducir ese carácter de Jesús Dios a solamente Jesús hombre, y desde ese punto de vista consideraban inaceptable esta posición. Ya en el siglo IV seguían las reservas, pero con intelectuales ilustres como Xenómanes de Colofón, Heraclio de Éfeso y Empedocles de Agrieto, que consideraban que algunas formas de culto comprometían el carácter divino de Jesús, pero bueno, va abriéndose un poco la permisividad. De hecho, según Atanasio, realizar retratos realistas de Cristo no solo era algo lícito, sino bueno, y resultaba justificado por el hecho de la encarnación. Dice Atanasio: Jesús le había dicho al apóstol Felipe: quien ve al Hijo ve también al Padre. Por tanto, los retratos de Cristo podrían ser un instrumento importante para la contemplación de Dios. Es decir, esto va evolucionando, va cambiando poco a poco, con alguna reticencia, pero se va abriendo la posibilidad de admitir las imágenes de Jesús. También es verdad que la postura de Atanasio no fue realmente muy seguida, porque él mismo tuvo que pagar su postura con el exilio. Pero bueno, ya encontramos aquí un autor que es favorable claramente a las imágenes. También tenemos un detalle muy llamativo, que es una carta de Epifanio de Salamina, que dirige al obispo Juan de Jerusalén, y le muestra su absoluta discrepancia, incluso su enfado, por el hecho de haber encontrado en una iglesia una imagen que no sabemos de quién era, pero que estaba sobre una sábana. Afortunadamente no era la sábana de Turín, porque si no, no habría llegado a nosotros, como vamos a ver. Dice Epifanio de Salamina que la imagen era un velo con la imagen de un hombre semejante a Cristo, y que lo había encontrado en una iglesia de Anablata, próxima a Jerusalén. Y más concretamente dice ya literalmente: después de acercarme vi una luz encendida, así que pregunté qué lugar era aquel. Me dijeron que era una iglesia. Entonces decidí entrar para rezar. Encontré
que allí dentro había colgado junto a la puerta una larga tela teñida y pintada que llevaba la imagen de un hombre semejante a Cristo, o bien de algún santo, no recuerdo con precisión. Madre mía, o sea, el hecho de encontrar en una iglesia la imagen de un santo hoy día nos parecería lo más normal, pero San Epifanio no está en absoluto de acuerdo, porque dice: apenas la vi, me encolericé mucho, constatando que dentro de una iglesia había sido colgada una imagen o la imagen de un hombre en contra de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Así que rasgué aquella tela y recomendé calurosamente a los guardianes dar a aquel paño en beneficencia para que fuera usado para envolver y sepultar el cadáver de cualquier difunto pobre. La verdad es que hay una cosa que llama mucho la atención. Era lo suficientemente grande como para envolver un cadáver. Por tanto, no sabemos a qué se refiere este Epifanio de Salamina, pero desde luego, ya digo, afortunadamente no era la sábana de Turín, porque no habría llegado a nosotros, puesto que la rasgó y en fin, en definitiva, acabó con ella, ¿no? Pero lo que nos interesa decir es que efectivamente este texto manifiesta la tensión que existía todavía, y repito, ya a finales del siglo IV, todavía sobre las imágenes. Y bueno, pues afortunadamente no encontró la auténtica síndone, pero todo esto nos deja claro que en su contexto es impensable que se vaya a decir que la sábana se haya conservado. Si se conservó, desde luego no se dijo, y eso es lo que parece bastante evidente. En los momentos en los que el tema de las imágenes sagradas causaba división, ¿podemos exigir que existan textos que hablen de una forma clara de la imagen de Jesús? Que además, con lo más grave todavía, es que con el componente de que si era una imagen producida en la tumba, era una imagen impura. Eso es prácticamente inaceptable desde la A a la Z, o sea, absolutamente todo. Es más, si la sábana se hubiera guardado, y nosotros pensamos que efectivamente la sábana se guardó, puesto que ha llegado a nosotros, los primeros interesados en que se conservara el lienzo serían los que serían más reacios a contarlo. Es decir, si querían que la sábana se mantuviera, si la sábana llegara a nuestros días, evidentemente no podían decir en absoluto que la tenían. Por eso es perfectamente coherente la hipótesis que vamos a ver a continuación. Es decir, la sábana se mantuvo, pero la sábana se camufló. La sábana pasó por un objeto diferente, con un nombre distinto, sobre todo para hacerla aceptable parcialmente. Si bien como imagen tenía el estigma de que no se podía tener imágenes, por lo menos no era una imagen producida en una sepultura, porque eso sí que ya sería el colmo de la impureza y de la inadmisibilidad en el contexto de la iglesia primitiva. Bien, entonces aquí empezamos la segunda parte de nuestra unidad didáctica, la síndone oculta, la imagen de Edesa. Bien, ¿esto de dónde viene? En el año 1978, el historiador Ian Wilson lanzó la hipótesis que explicaría el silencio de los textos. Es decir, podía existir un run-run, podía existir una referencia indirecta de que la sábana se había conservado, pero no habría muchas pistas sobre dónde, cómo, cuándo, etc. Entonces, la hipótesis que busca Ian Wilson explicaría el silencio de los primeros siglos. La síndone, como digo, habría estado oculta bajo una apariencia distinta, concretamente con el nombre de imagen de Edesa. Bueno, aceptando que la síndone era un objeto inadmisible, lo que él buscaba era algún tipo de huella, o mejor dicho, de imagen, que no se vinculara con una sábana, o que no se vinculara a la sábana de Cristo, por supuesto, pero en definitiva que pudiera darnos las referencias documentales y iconográficas, nos podrían dar la pista para pensar que realmente eran la síndone. Es decir, que no se dijera que fuera la síndone, pero que pudiera ser la síndone, aunque no lo pareciera a primera vista. Claro, entonces él no buscaba textos que se refirieran a la sábana, sino a algo más aceptable que pudiera esconder las características de la síndone. Y esto tendría que ser parecido. Parecido a lo siguiente. Primero, que contuviera una imagen de Jesús no pintada. Eso
Sí, claro, sí, imágenes de Jesús pintadas a partir de un determinado momento, pues hay muchas. Pero ¿de dónde vienen? Bueno, pues habría que decir, ¿existe alguna imagen de Jesús que se considere que no está pintada, que sea anterior, es decir, que sea una creación de Jesús o que se vincule al propio Jesús de Nazaret? Segundo, que el soporte fuera una tela, porque claro, imágenes hechas sobre las paredes o imágenes hechas con tabla, en una tabla, pues efectivamente surgen a partir de un determinado momento y hay muchísimas, pero ¿se puede hablar de alguna tela que tenga una imagen? Y sobre todo, que esta tela fuera lo suficientemente grande como para poder envolver el cuerpo de un hombre, aunque no fuera visible este tamaño. Bueno, pues efectivamente las dos primeras características se corresponden perfectamente con un objeto que él considera que es el candidato a ser la sábana santa, que es la imagen de Edesa, y que posteriormente, por influencia árabe, que utilizan la palabra mandil, pues pasará al griego como mandilión. Pues bien, este supuesto retrato se menciona, por supuesto, en un contexto legendario. Es decir, no se habla de que la imagen de Edesa sea, ningún especialista lo admite, que sea una historia real. Pero evidentemente, si lo que se trataba era de explicar un objeto que no se podía explicar, había que crear una explicación alternativa. Por tanto, eso no es tan extraño. Es decir, este supuesto retrato, pues efectivamente está y se habla de él como una leyenda. Pero, bueno, esto está justificado. Aunque existió, no se podría saber realmente cómo era, puesto que había desaparecido y no se entendían más referencias. Y el tamaño que se atribuía a la imagen de Edesa era manifiestamente pequeño, porque se hablaba de una imagen con un rostro solo. Lo que ocurre es que, insisto, si lo que se trataba era de camuflar una tela más grande y que fuera una tela inaceptable, pues lógicamente no se iba a decir. Era normal y natural que se mostrara solo parcialmente. Por eso es un poco tonto, como hacen algunos autores modernos, que dicen, bueno, el mandilión o la imagen de Edesa no tiene nada que ver con la sábana porque era una imagen mucho más pequeña. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los textos sobre esto. Pero evidentemente, si era la síndone no se iba a mostrar, porque entonces ya no tenía ningún sentido camuflarla como un objeto diferente. Así que la identificación, como digo, con estos pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes, la identificación que hace Ian Wilson con la imagen de Edesa, claro, era discutible, ¿no? Pero, y para algunos era descartada inmediatamente. Sin embargo, Ian Wilson entiende que al ir estudiando los documentos que hablan de la imagen de Edesa, se da cuenta, va dándose cuenta de que se va cambiando la descripción y que en un momento determinado, aunque hablan del mismo objeto, lo describen de una forma completamente distinta. Vamos a ver. La hipótesis de Wilson permitía y permite, y esa es la que nosotros seguimos, que hemos seguido en nuestra tesis doctoral y mantenemos de forma clara, permite reconstruir prácticamente todo el itinerario de la síndone hasta nuestros días. Por tanto, nos interesa mucho conocerla con mucho detalle. En realidad, si la síndone era el mandilión, pues hay que estudiar si esa imagen de Edesa puede ser la síndone desde todos los puntos de vista. Bueno, de momento hay algo que cabe la pena decir. Evidentemente la sábana completa no está en ningún sitio, no se menciona en ningún sitio en los primeros siglos. Sin embargo, tenemos una pista muy curiosa, porque a la imagen de Edesa se le llama tetradiplon. Por tanto, quiere decir doblada en 4. Ese doble en 4, que puede ser en forma de acordeón, porque hay distintas posibilidades, lo que nos indica es que hay 4 superficies por 2, es decir, 8 superficies. Qué casualidad que si nosotros cogemos la sábana y la doblamos dejando visible solamente una octava parte, esto coincide en proporciones exactamente con las referencias, con las imágenes que aparecen en todo Oriente con enorme profusión a partir del siglo VI y que incluso con algún precedente anterior. Es decir, esa imagen de Jesús en muchos sitios se representa dentro de
una tela, y esa tela es una tela que corresponde exactamente con 1/8 del tamaño de la síndone. Bueno, claro que, como hemos dicho, no se habla de que esto sea la sábana santa, se habla de una leyenda, la leyenda del rey Abgar o Abgaro, que de las dos maneras se puede citar en español. Pues vamos a ver lo que dice, vamos a intentar ajustarnos a lo que dice la leyenda y vamos a ver qué partes de la leyenda son verdad, porque saben ustedes que las leyendas siempre tienen algo de verdad. Lo que ocurre es que en la inmensa mayoría de los casos las leyendas se hacen precisamente para intentar justificar, para intentar explicar algo que no tiene una explicación, por lo menos una explicación directa. Bien, el rey Abgaro o Abgar es el rey de la ciudad de Edesa. Hoy día Edesa existe, lo que pasa es que se llama Sanli Urfa, es decir, Urfa la gloriosa. Desde hace pocos años a la palabra Urfa, que para los musulmanes o para un sector de ellos es la antigua Ur, aunque esto es discutible, que sería la patria de Abraham, pues esa Urfa pues merecía el epíteto de la gloriosa, como Antep, que está muy cerquita, se llamaba Gaziantep, y que también tiene un epíteto delante que es una que potencia, ¿no? Es decir, la gran ciudad de Antep. Bueno, pues Sanli Urfa, Urfa la gloriosa, como digo, existe, está en el este de Turquía y concretamente en Mesopotamia, es decir, entre el Tigris y el Éufrates. En la antigüedad este es un sitio realmente muy rico en historia. En los primeros años del siglo I, antes de la dominación romana de esa zona, fue la capital de un reino llamado Osroene, que era un estado asociado al imperio parto. Por tanto, es una ciudad importante y que tendría unos monarcas que tenían unas características lo suficientemente importantes como para que sean conocidos hoy en día, es decir, que nos quedan referencias históricas. Incluso podemos asegurar que en el principio, en el segundo siglo, por concretar aproximadamente alrededor del año 170, el cristianismo habría llegado a la ciudad de Edesa, y por tanto al reino de Osroene. Parece que algunos signos nos indican que el reino era oficialmente cristiano, como digo, en el año 170 después de Cristo. Pues bien, ese cristianismo tradicionalmente se vincula a la conversión al reino por la llegada a Edesa de una imagen de Cristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los textos del siglo II no hablan de una imagen, hablan de cartas. Vamos a ver cómo evoluciona, porque la leyenda mismo evoluciona como es normal y natural. El retrato más antiguo tiene varias, lógicamente es del siglo II, pero hay varias versiones. Otra en el siglo IV y otra en el siglo VI. Y como he dicho, ningún autor discute que sea una leyenda. Pero ya he dicho también que las leyendas suelen tener un fondo histórico. Pues bien, vamos a ver. En primer lugar, a finales del siglo II tenemos lo que se llama un texto que se llama Hechos del Apóstol Tadeo. Y entonces habla sencillamente de unas cartas. Luego vamos a dar con detalle lo que sería la leyenda, pero de momento podemos adelantar que el rey de Edesa se habría puesto en contacto con Jesús mandándole una carta y Jesús le habría contestado por carta también. Según esto, el cristianismo llega con el emisario que trae la respuesta de Jesús y que efectivamente hace que el rey se convierta. Pero esto, como digo, la versión más antigua. En el siglo IV tenemos una nueva versión que se llama Doctrina de Adaí, que es el tal Ananías. Ananías habría pintado un retrato y llega con el apóstol Tadeo, San Judas Tadeo, que se acerca a ver al rey de Edesa y pues precisamente se convierte por la predicación de Tadeo. Bueno, aquí ya empieza a haber una referencia a la existencia de una imagen. Esta es la primera referencia a la existencia de una imagen. Aunque también es verdad que podría ser una interpolación posterior, pero bueno, en cualquier caso, en el siglo IV se escribe la doctrina de Adaí y ya parece que hay una referencia a una imagen. Pero esta imagen va convirtiéndose en un objeto milagroso en las actas de Tadeo, que está en un manuscrito griego del siglo VI. Entonces, aquí la imagen no puede hacerla el mensajero, sino que es Jesús mismo el que
la produce de forma milagrosa para que el mensajero se la lleve al rey Abgaro. Bueno, la verdad es que el idioma de Edesa era el siríaco, es decir, el idioma hablado en los primeros siglos de nuestra era, y era una variante del arameo, el idioma de Jesús. Por eso se habla a veces de que Tadeo tenía el lenguaje de Cristo, y también se habla de que en Edesa se hablaba el lenguaje de Jesús. Pues bien, en los Hechos del Santo Apóstol Tadeo, hemos visto, es un manuscrito del siríaco de finales del siglo II. En este texto se refería al apóstol Tadeo como uno de los 70 discípulos, no Judas Tadeo, sino uno de los 70 discípulos que habría llevado el cristianismo hasta Osroene. Y como he dicho, pues aquí se relata la supuesta correspondencia entre el rey Abgaro V de Edesa, que habría estado gravemente enfermo, y el propio Jesús. Más concretamente y con más detalle podemos decir que Abgaro había enviado un mensajero con una carta para Jesús. Le pedía que fuera a Edesa, concretamente para curarle, ofreciéndole refugio, porque decía que sabía que estaba siendo perseguido, y entonces él le ofrecía refugio. Jesús no habría aceptado la invitación, pero habría mandado allí a un apóstol, el apóstol Tadeo, que le habría curado y bautizado a todo el pueblo. Bueno, este relato es muy famoso en la antigüedad. Parece increíble, pero es conocido por muchísimos de los primeros apóstoles y padres de la Iglesia, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos escritores como San Jerónimo, Darío, en una carta a San Agustín, Eusebio, etcétera. Otros hablan de este texto. Entre ellos destaca el teólogo Efrén el Sirio, que vivió en el siglo IV. Este fue jefe de una escuela teológica que originalmente estaba en Nisibi, en Mesopotamia, pero que al final de su vida trasladó su sede a la propia Edesa, huyendo de los monofisitas que negaban la naturaleza humana de Cristo. Es curioso ver que en un momento determinado Edesa se convierte en la sede de una escuela teológica que tiene como elemento fundamental la encarnación, es decir, que defienden a ultranza la encarnación de Cristo frente a aquellos que consideraban que era una pura apariencia, que Jesús era Dios, pero había tomado la apariencia puramente humana sin llegar a ser humano. Precisamente en Edesa se habla de esto. ¿Por qué? Bueno, podríamos elucubrar que porque tenían una prueba de la humanidad de Cristo si realmente allí se encontraba la sábana con una imagen real. Pero claro, esto no lo podemos asegurar. Lo que es cierto es que en este texto que estamos diciendo, en un momento posterior, se le añade un primer relato, una especie de inserto totalmente ajeno, y efectivamente, tras una breve introducción sobre los apóstoles y sobre los evangelistas Mateo y Marcos, comienza el relato con la fórmula tradicional en aquel tiempo. Es decir, tenemos por tanto un texto del siglo II que tiene una referencia a las cartas y a la conversión de la ciudad de Edesa. Bueno, en la composición de la doctrina de Adaí, también en siríaco, esta es del siglo IV, aquí ya tenemos que además de la correspondencia se habla de la imagen. En este caso, en la doctrina de Adaí, Abgar envía a su archivero y pintor, Hanán, o sea, Ananías, que volvió a Edesa con la imagen de Jesús pintada por él y con el apóstol Adaí, Tadeo, que ya vemos que algunos consideran que es San Judas Tadeo, por eso se le representa con el mandilión de Edesa en la mano, que hay veces que en la iconografía tradicional hay gente que dice, anda, la Verónica con barba, o algo así. Bueno, pues es decir, al apóstol Tadeo, Judas Tadeo, se le representa con una tela con la imagen de Jesús. Esto ha evolucionado hasta el punto de que, como la imagen del rostro estaba dentro de un círculo, ahora se ha convertido, para no crear confusión, en un medallón. Pero en realidad es ni más ni menos que haber suprimido la tela que está alrededor y haberse quedado con la parte central de ese mandilión, de esa imagen con el rostro de Jesús en el centro. Pues bien, ya digo, San Judas Tadeo se le atribuye esto, pero parece que más bien se habla de otro Tadeo, un Tadeo que sería uno de los 70. Pues bien, repito, Abgar envía a su archivero y pintor Hanán, Ananías, que volvió a Edesa con la imagen de Jesús pintada por él, y con el apóstol Adaí, Tadeo, que llevaba una carta en la que Jesús prometía que la ciudad sería invulnerable.
Esto de la invulnerabilidad de la ciudad de Edesa ya veremos que da mucho juego, porque aparece varias veces que la ciudad de Edesa no fue tomada cuando parecía que iba a ser tomada. Pero lo cierto es que hay una discusión sobre si esto es un añadido a la versión original de la leyenda, como veremos después. Sigue evolucionando la cosa y en el siglo VI se hace otra reconstrucción de la doctrina de Adaí, que en este caso se llama Actas de Tadeo, y entonces ya hay un pequeño cambio. El pintor no es capaz de pintar la imagen de Jesús, y entonces es Jesús el que le facilita esta labor. Se dice que como el mensajero de Abgar no pudo reproducir su semblante, y se habla de que no pudo porque su naturaleza iba cambiando por momentos, lo cual es una idea muy curiosa, pero muy antigua y que se recoge también en la liturgia siríaca. Bueno, se dice que como no es posible reproducir su semblante, el Señor, para ayudarlo, se secó el rostro con un racós tetradiplón, o sea, un lienzo 4 veces doblado. Eso es ya la primera referencia a que hay un lienzo que tiene una imagen de Jesús y que si está doblado y se enseña solo el rostro es porque tiene que ser más grande, porque si no se enseñaría medio rostro o una parte del rostro. No, aquí se dice que se enseña el rostro, pero que es una tela doblada. Yendo por partes, paso a paso, y siguiendo precisamente estas imágenes que están tomadas del mandilión que se conserva en Génova, en un marco precioso de oro, y que se reproduce la leyenda por capítulos, dijéramos, podemos reconstruir con más detalle lo que acabamos de decir, ¿no? Aquí tenemos el rey Abgar de Edesa, o Abgaro, oyó que Jesús hacía milagros y quiso verlo porque estaba afligido por una enfermedad. Algunos autores dicen que era la lepra negra, pero también puede ser esto una interpolación posterior. Así que el rey Abgar envía al mensajero Ananías con una carta, ofreciéndole parte de su reino, ya vamos añadiendo elementos, a cambio de la curación. Ananías debía llevar al rey un retrato de Cristo, pero no puede retratarlo. Luego veremos que en algunos textos se dice que tenía que copiar toda su fisonomía, todo su cuerpo, nada menos, no solamente el rostro, sino todo. Incluso en alguna de las versiones se dice su pelo, todo, en fin, realmente toda su efigie. Curioso encargo, ¿no? Pero bueno, el caso es que no puede retratarlo. El soberano había ordenado a su delegado retratar a Jesús lo más fielmente posible, para poder ver, literal, para poder ver su imagen, su aspecto real, los cabellos y todo el resto. Bueno, pues esto, en principio, si lo que llega a Edesa es un rostro solo, pues esto no sería, que el mensajero no habría cumplido el mensaje, ¿no? No habría cumplido lo que se le había encargado, el mandato correspondiente. A continuación, esta viñeta dice, Cristo se lava las manos. Efectivamente, como Ananías no puede reproducir ese semblante, el Señor le ayuda. Y para eso, dice, se secó el rostro con un racós tetradiplón, o sea, lienzo. Racós puede ser un lienzo viejo también, algunas variantes. Un lienzo 4 veces doblado, dejando impresa en aquella síndon su imagen. Curioso que utiliza la palabra síndon, porque este es un texto ya en griego. Y ahí utiliza la misma expresión que los evangelistas cuando hablan de la tela usada para la sepultura de Jesús. De todas maneras, síndon es lienzo, pues un lienzo. Pero claro, ya no es una tela pequeña, es un lienzo grande. Qué curioso. Bueno, entonces a continuación Cristo, dice la viñeta, entrega el lienzo y la carta a Ananías. En esta carta Jesús contesta a la carta de Abgaro, rechazando el ofrecimiento y afirmando que su misión estaba en el pueblo de Israel. Ananías vuelve a Edesa y entonces aquí se encuentra con el rey, que sigue postrado, y le entrega el lienzo y la carta de Abgar. Esta imagen de Jesús, por tanto, no había sido hecha por mano humana, porque se había producido por el contacto del lienzo con el rostro de Jesús, precisamente en el momento en que Jesús se secó para dejar impresa esa huella. Así que, y la carta, que hemos dicho que dice al final que la ciudad sería invulnerable, es decir, algo así como un premio por haber querido que Jesús fuera a la ciudad de Edesa y haberle ofrecido su apoyo, pues Jesús concede la invulnerabilidad.
Pero lo que sí que parece claro es que Abgar se cura de la lepra al ver la imagen de Cristo, esto aparece en todas las leyendas, y como consecuencia de ello se convierte al cristianismo. Es decir, habiendo derribado el ídolo, dice esta viñeta, entroniza la imagen del Señor. Bueno, así vemos que esta versión de la leyenda atribuye la llegada de la imagen a los tiempos apostólicos, pero estamos hablando de un texto muy posterior, que es del siglo VI. Bueno, pues aquí es necesario hacer un análisis de las fuentes documentales que hablan de todos estos relatos, porque hay que tener en cuenta que el estudio de las palabras en griego es muy importante. El griego es un idioma que tiene muchísimas variantes, es decir, tiene un vocabulario extensísimo. Quizá una de las razones por las que los propios evangelistas no escriben o no mantienen el texto hebreo inicial o arameo inicial es precisamente porque el griego les permite matizar mucho más. Y además, en el Imperio Romano de Oriente, el griego era la lengua franca, por tanto, el que sabían todos. De ahí que el contrasentido de que San Pedro no sepa latín, probablemente, pero sí sabía griego, que hoy nos parece mucho más difícil, ¿no? Pues efectivamente, sobre todo los latinos, lógicamente. Entonces, el idioma en el que circula toda la predicación de los apóstoles e inmediatamente se traduce al griego es precisamente ese, ¿no? La lengua de los griegos, porque permite muchas matizaciones. Entonces, aquí los matices son importantes, es decir, ¿qué es lo que dice literalmente estas versiones que hemos leído? Pues bien, es un idioma muy rico el griego y la terminología no es indiferente. Bueno, en este sentido, pues yo me he valido de un estudio que hizo el profesor de Historia Greco-Romana de la Universidad de Würzburg, el doctor Dietz. Y efectivamente, él hace un estudio muy importante que se presentó en el año 2000 en el Centro Internacional de Sindonología, pero hay tres aspectos que yo creo que son importantes de resaltar. El primer aspecto que él se plantea es el uso de la palabra tetradiplon, que sería en 4 dobles. Se puede decir doblado en 4. No hay tampoco una traducción exacta al español, por tanto, no es fácil de traducir. Pero está claro que esa es una expresión que se utiliza desde el principio referida a la imagen de Edesa, porque dice que es un lienzo tetradiplon. Bueno, entonces esa expresión aparece en los distintos textos que él ha analizado de la época de dos maneras, y concretamente referidos a la leyenda de Abgar, que existen un montón de manuscritos en diversos lugares. Se utiliza como adjetivo sustantivado, por ejemplo, en la versión corta del Arta Tadei del Códice Parisinus Grecus 548, que es del siglo XI. Según este texto, vamos a intentar traducir literalmente lo que pone, dice, pero él, Cristo, que conoce los caminos del corazón, le pidió lavarse. Y habiendo tomado un tetradiplon y después de lavarse, enjugó su forma externa es opsis. Su imagen, impresa sobre la tela del lino, la entregó a Ananías y dijo, aquí imagen se dice eikon, o sea, icono. Por tanto, ahí tenemos una curiosa referencia a que estaba la forma externa de Jesús. Claro, se puede referir a la forma humana, bien. Pero, desde luego, el tejido era un tejido doblado en 4. Por cierto que esto es luego lo que originará la versión, bueno, no adelantemos acontecimientos, pero ya digo simplemente, esto es lo que origina la idea de que el paño de la Verónica está doblado en 3, no, en tetra, en 4. Pero, en fin, esto ocurre mucho tiempo después, por tanto, mejor no hace falta que hagamos mucho más referencia a esto. Pero desde siempre se habla de una tela doblada en 4, un 4×2. Y se utiliza, por tanto, como adjetivo sustantivado, es decir, como un nombre propio casi, un tetradiplon. En segundo lugar, se utiliza en otros textos como un adjetivo del sustantivo rakos. Entonces, en tres referencias, que son en cierta medida interdependientes y casi idénticas, se habla así. Entonces tenemos en la versión larga del Acta Tadei, que tenemos aquí un códice que es del siglo X a XII, donde aparece, dice de una forma más
extensa. El Señor, no obstante, quien conoce los secretos y quien analiza corazones y mentes, se dio cuenta de su deseo y le pidió lavarse. Y habiendo tomado un lienzo 4 veces doblado, es decir, racos tetradiplón, y después de lavarse enjugó su pura y santa forma externa, otra vez opsis, en él. Y cuando su divino aspecto, theia morfe, y su forma externa, prosopsis, quedó impresa sobre la tela de lino, sigue diciendo tela de lino, o sea, sindon, como solo él mismo sabía, la presentó a Ananías y dijo. Vemos que aquí hay una versión mucho más compleja, mucho más larga, pero la utilización de palabras muy concretas griegas nos permiten hacer una interpretación, pero no otras que a veces se hacen. También en una segunda versión, la versión del Synapsarion Ecclesiae Constantinopolitanum, o también llamado Menaion, en la fiesta de la traslación de la imagen de Edesa el 15 de agosto se habla también como adjetivo sustantivado de ese tetradiplon. Y también en la Sinopsis Historión de Gregorios Cedrenos, que también está en la patrología greca de Minge. Ahí tenemos referencias de no como un adjetivo sustantivado, sino como adjetivo del sustantivo racos. Es decir, ahí se utiliza tetradiplón como complemento de la palabra lienzo. Bueno, en cualquiera de los casos del análisis textual de la palabra tetradiplón, el profesor Dietz deduce varias cosas que estas son las que realmente nos interesan. Primero, que en contra de lo que se ha dicho a veces, no es una palabra extraña, sino que se utiliza en los evangelios y en otros autores, incluso en combinación con racos, literalmente tela antigua, vieja, lienzo, para referirse a una tela tejida a mano, eso sí. Segundo, que son imposibles algunas de las interpretaciones forzadas que se han propuesto. También hay algunos autores que son críticos con la historia de la sábana santa en su interpretación con el mandilión o imagen de Edesa y nos dicen, no, realmente tetradiplon significa que tenía 4 esquinas. Eso es una interpretación que se sale completamente de lo que es admisible leyendo el griego y está hecha por alguien que realmente no tiene mucho conocimiento. Afortunadamente el profesor Dietz lo tiene y podemos afirmar que lo que dice lo dice con fundamento. Y la tercera cosa que él deduce es que como no existe otra posibilidad más que aceptar que el concepto tetradiplon se refiere a un tipo plegado de un lienzo grande, pues eso nos podría estar indicando que es un lienzo del tamaño de una sábana. No sabemos exactamente de qué tamaño, pero está claro que si estaba doblado era mayor. Esto ya lo habíamos dicho. El segundo aspecto del estudio de Dietz, que me parece, repito, interesantísimo, que vale la pena tener, es que hay motivos para pensar que el lienzo no solamente era el retrato del rostro. O sea, no solamente es un lienzo más grande, por tanto no es una tela pequeña, sino que además contenía no solamente el rostro, que podía estar solo en una de las caras, no, sino que existía una imagen mucho mayor. Bueno, las copias del mandilión se representan siempre el rostro de Jesús, pero las expresiones lingüísticas que utilizan las fuentes documentales, no se refieren solo al rostro, como vamos a ir viendo, y además esto va produciéndose cada vez más. Es decir, las versiones posteriores a la historia del rey Abgar cada vez se refieren a una tela y a una imagen del cuerpo completo. Bueno, aquí está claro que cada palabra ha sido escogida cuidadosamente y aunque algunas frases pueden tener un significado ambiguo, queda clara su interpretación dentro de un contexto. Por ejemplo, si el encargo de Ananías era realizar un estudio completo para registrar exactamente la complexión de Jesús, o sea, idea, y más precisamente su estatura, el liquía, su pelo, trix, y virtualmente todo, aplos, panta, o panta, mejor, pues habría que pensar que lo que se le encarga es que haga un retrato del cuerpo completo. Es decir, que si no, no tiene sentido cómo se va a ver todo esto, ¿no? Entonces se puede deducir que lo que Jesús había leído en el corazón y en la mente
del mensajero no puede ser sino eso mismo. Es decir, si Jesús leía en la mente del mensajero cuál era su mensaje o cuál era su mandato, pues lógicamente no iba a hacer una cosa diferente. Es decir, lo que pretende el autor de la leyenda es decir que Jesús habría cubierto las expectativas y el mandato. Por tanto, es coherente con lo que le entregue sea la imagen de todo el cuerpo. Vamos a seguir y seguiremos concretando cosas. El tercer aspecto del estudio de Dietz es la importancia que tiene un texto que hasta ahora se ha atribuido a un autor diferente y sobre todo se le ha dado un carácter muy posterior, y que lo que Dietz deduce es que es un texto muy antiguo, mucho más de lo que se pensaba, y anterior a la llegada de la imagen de Edesa a Constantinopla, que es donde habían colocado algunos este texto. Pues en absoluto, como vamos a ver. A ver, el Tractatus de Esmera, o también Dietz llama la versión antigua en latín de Abgar, lo cual no es más que describir lo que es, porque el Tractatus es la primera versión en latín de la imagen de la leyenda del rey Abgaro. El Tractatus de Esmera, como digo, tiene plena concordancia con las Acta Tadei, pero concretamente Dietz, que ha estudiado a fondo esta fuente, afirma que forma parte de un sermón anónimo cuyo manuscrito más antiguo fue realizado indudablemente en el primer milenio, por tanto, antes de la llegada a Edesa, de la imagen de Edesa a Constantinopla, y que aunque pretende ser una traducción desde el sirio realizada por un médico de Esmera, es más probablemente una traducción desde el griego al latín, por tanto, no desde el sirio. Bien, entonces, lo interesante es que el Tractatus dice literalmente, y hay que fijarse en las palabras porque después veremos que tienen una reminiscencia en otro texto que es muy, muy significativo. Vamos a ver. Dice, una tela de lino, pongo en azul lo que sería la traducción en latín, o sea, mejor dicho, las palabras originarias en latín, linteum, por tanto, una tela de lino se custodia en la iglesia mayor, Indomo Majoris Ecclesiae, de la ciudad de Edesa, en Siria mesopotámica, perfectamente preservado hasta ahora ese lienzo, a pesar del tiempo transcurrido, sobre el que se puede ver no solo el semblante divinamente transformado del Señor, sino también el más sublime aspecto de su cuerpo entero. Aquí ya tenemos la primera referencia al cuerpo entero. Dice, la transfiguración del Señor es visible sobre la tela, ya que Jesús ha dejado su cuerpo completo sobre un lino blanco como la nieve. En las solemnidades del Señor es sacado de su santuario dorado con acompañamiento de himnos, salmos, cantos y adorado por todo el pueblo. Muchos peregrinos informan que este lienzo transformado por acción divina, Linteum Divinus Transformatum, es presentado en la fiesta de Pascua y el pueblo puede ver a Jesús, que está continuamente cambiando su apariencia entre la primera y la novena hora, mostrándose en diversas edades de su vida. Vuelve esta idea de que su naturaleza iba cambiando en cada momento. Y dice, en la novena hora se le ve en su plenitudo, en el cual él, asumiendo el sufrimiento del Hijo de Dios, soportaba el duro castigo de la cruz por la magnitud de nuestros pecados. Aquí otra cosa sorprendente. Aquí empieza a vincularse este lienzo en algún momento a la pasión, que en principio no tiene nada que ver con la leyenda inicial. Jesús se seca el rostro y punto. Entonces, aquí sin embargo se dice que en alguna hora, en la novena hora, se veía el sufrimiento del Hijo de Dios. Curiosa circunstancia. Este texto del Tractatus, por tanto, es muy importante, pero es muy importante saber en qué momento se ha escrito y si es una referencia anterior a, dijéramos, la llegada a Constantinopla, donde ahí parece que el mandilión se pierde. Vamos a ver. De momento hay que decir que el cambio de apariencia de Jesús conecta con la idea de la mutable forma de Jesús dependiendo de la susceptibilidad individual. Esta idea todavía se encuentra en el melismos de la misa griega. Como os he dicho, está en la liturgia bizantina la idea de que Jesús se va transformando en su
es mutable su forma. En segundo lugar, tal polimorfismo, conecta con la idea de la eliquía de Jesús. Esta palabra, que en Acta Dei tiene el sentido de estatura, aquí adquiere un segundo significado que se refería a las diversas edades de su vida, ¿no? Es decir, las distintas estaturas, pero referido a distintas edades, ¿no? Distintos momentos. En la Sancta Dei, la imagen de Edesa era implícitamente una imagen del cuerpo completo, pero aquí se dice expresamente. Es decir, este es un texto que amplía lo que dice la Sancta Dei. Y literalmente dice, si realmente quieres ver mi cara de forma corporal, te envío esta sábana, en la cual podrás ver no solamente la imagen de mi cara, sino de todo mi cuerpo. Ahí se supone que eso es lo que consta en la carta que manda Jesús al rey Abgaro. Y hay que decir que en ambos textos, tanto la Sancta Dei como este Tractatus de Esmera, en ambos textos existe una significativa conexión entre el origen de la imagen y los días del sufrimiento de Cristo, es lo que estábamos diciendo. Un ejemplo, un elemento que no es congruente con la leyenda de Abgaro, en absoluto. ¿Por qué se introduce aquí? No lo sabemos. Pero hay una cosa que Diez subraya, y es que el lienzo se conservaba en un relicario. Se utiliza la palabra santuario, pero es como equivalente a relicario. Lo que puede explicar el por qué las copias son, como veremos, que ya lo veremos precisamente en otra lección expresamente. ¿Qué podemos deducir de las copias de la imagen de Edesa que se muestra en distintos lugares? Bueno, pues y también la segunda cosa importante es que este texto dice que era expuesto, la imagen de Edesa era expuesta en las solemnidades del Señor y todos los años el día de Pascua. Pues eso es muy importante porque confirma que el manuscrito original contiene datos anteriores a la ocupación musulmana. Sabemos que desde el año 638 se prohibieron las manifestaciones cristianas fuera de los templos, desde que Edesa pasa al dominio musulmán. Por tanto, el hecho de que el texto original, traducido del Tractatus al latín, se diga que se mostraba en las fiestas fuera de su capilla, fuera de su iglesia, nos está indicando que esto está escrito antes de que esto se prohíba. Por tanto, es importante esta referencia, porque nos da una datación del texto. Es decir, que no es una interpolación muy posterior, como se pensaba que era la imagen completa del cuerpo, sino que estamos hablando de antes del siglo VII, el año 638, lo cual, repito, es muy importante. Tenemos una confirmación indirecta también, y es que hay una fuente, esa misma fuente del Tractatus, coincide con la que usó el Papa Esteban III, cuando en el concilio o sínodo lateranense del año 769, pues se refiere a la legitimidad de las imágenes. Menciona precisamente la imagen de Edesa como la que legitima la posibilidad de tener imágenes de Jesús. Vamos a ver exactamente esto con más detalle. El análisis estilístico revela que el Tractatus es muy próximo al texto que hemos visto siríaco, pero también es verdad que el Papa Esteban III casi lo copia durante el sínodo lateranense y dice lo siguiente. Recordemos que hay una serie de referencias que nos suenan. El mismo mediador entre Dios y los hombres extendió todo su cuerpo sobre una tela blanca como la nieve. Lo del blanco como la nieve nos suena. Sobre la cual la gloriosa imagen de la faz del Señor y todo el largo de su cuerpo también quedaron tan divinamente transformados que para quienes no pudieron ver al Señor físicamente en la carne, les era suficiente con ver la transfiguración operada en la tela. También se utiliza la palabra transfiguración. Esta tela, pese al tiempo transcurrido, se mantiene incorrupta en Siria mesopotámica, en la ciudad de Edesa, dentro de la gran iglesia. Solo podemos pensar que el Tractatus, es decir, la versión latina de la historia del rey Abgaro del siglo VI, ha llegado a Roma y que es la que utiliza el Papa para tomar nota, para referirse precisamente a la imagen de Edesa. Esto es muy importante porque
un texto griego todavía desconocido, influido de alguna manera desde Siria y considerablemente más antiguo de que la literatura de la traslación de la imagen de Edesa a Constantinopla el año 944, es el que utiliza el Papa para referirse a la validez de las imágenes. Es decir, esto es un texto muy importante. Es decir, se habla de la imagen del cuerpo completo antes del siglo VII. Por eso el estudio de Dietz termina diciendo, tanto por las Acta Tadei, como por el Older Latin Abgar o Tractatus de Esmera, tenemos una prueba incuestionable de que mucho antes que la traslación del año 944, una imagen completa del cuerpo de Jesús, cuya existencia había sido dada a conocer en Occidente por los peregrinos, era custodiada en Edesa. Impresionante. Es decir, quienes dicen que la imagen de Edesa no era del cuerpo completo están omitiendo datos que se tienen. Por tanto, aquí tenemos por lo menos dos referencias. Una del siglo VI y otra del siglo VII que dicen que tiene el cuerpo completo. Pero hay otros textos que vamos a referir brevemente. Por ejemplo, las actas de Mar Mari, que están redactadas en Siria, también no hablan del cuerpo completo, pero afirman el origen milagroso de la imagen. Dice este documento, los pintores, no pudiendo retratar la imagen de la humanidad adorable de nuestro Señor, etcétera, etcétera, dice, el Señor entonces tomó un lienzo, aquí dice Sedona, que es Sindon, y se lo aprieta sobre el rostro, y resultó como era él mismo. Y fue traído este lienzo, y como fuente de ayuda fue puesto en la iglesia de Edesa hasta el día presente. Es decir, aquí tenemos un documento que habla de que estaba el mandilión de Edesa, o sea, la imagen de Edesa, estaba en Edesa cuando se redactó, lo cual quiere decir que es antes del año 944. También tenemos el himno de la perla, que es del año 533, también en siríaco, que fue redactado para la reinauguración de la iglesia grande, la catedral, tras la riada del año 525, de la que hablaremos más adelante. Y aquí se dice, en este otro texto, que su mármol, el mármol de la catedral, era parecido a la imagen no hecha por mano. Por tanto, aquí utiliza otra expresión, aquiropita, no hecha por mano. Y sus paredes están armoniosamente revestidas. Y por su esplendor, todo limpio, todo blanco, recoge en sí la luz. Es decir, aquí compara la imagen, que es una imagen pues no es nítida, no tiene líneas, no tiene contornos definidos, que eso nos podría hacer referencia a la sábana que hoy está en Turín, y este himno pues lo compara esa huella suave y no delineada con el mármol que existía en la iglesia donde la misma imagen se guardaba. Curioso. Algunas referencias más, pues por ejemplo, algunos autores utilizan la expresión fisonomía para referirse a la imagen. Así lo hace Jorge el Monje en el siglo VIII, donde dice, existe en la ciudad de Edesa la imagen de Cristo no hecha por mano de hombre, es decir, aquiropita, que opera maravillas asombrosas. El mismo Señor, después de haber impreso en un sudarión el aspecto de su misma forma, mandó la imagen que conserva la fisonomía de su forma humana. Aquí fisonomía podría ser referido a todo el cuerpo, aunque lo dice expresamente. Por el intermediario Tadeo Apóstol, a Abgar, toparca de la ciudad de los edesanos, y curó su enfermedad. Bueno, lo que tenemos claro es que la utilización de la palabra aquiropita, es decir, no hecha por mano, nos está hablando de que no es un icono al uso. Es decir, no podemos hablar de que sea un icono más, que estos a partir del siglo VI, pues ya digo, hay muchísimos. Pero está claro que el original no podía ser un icono. Y ahí no se habla en ningún caso de que sea una imagen pintada. Otras referencias, por ejemplo, Andreas, arzobispo de Creta, que vivió entre el 660 y el 740 aproximadamente, describe una impronta del cuerpo sobre un lienzo antiguo no hecha con colores.
otro detalle. Es decir, la imagen no es un icono pintado, pero es que tampoco tiene colores. San Germán, patriarca de Constantinopla, el patriarca Nicéforo y los redactores del Sínodo del año 836 describen la imagen con la palabra ekmageion y varias formas del verbo apomaso. Son términos que se utilizan en griego para referirse a las improntas que se ponen cuando, o sea, la huella que se produce cuando se pone un tejido sobre un molde mojado. Es decir, por tanto, como si fuera una huella húmeda, como una huella, o sea, algo que no es parecido a un icono. Y de iconos los griegos saben bastante, la verdad. Pero, ya casi para terminar, pues tenemos que decir que algunas descripciones son totalmente contrarias a la leyenda de Abgar, ¿no? Es decir, si evidentemente se está hablando de que Jesús se seca el rostro con una tela y en esa tela queda una huella, pues cabe pensar que la coherencia del relato sea más o menos uniforme, es decir, no se puede hablar de una cosa distinta. Pero esto ocurre, es decir, se va produciendo un cambio con el paso del tiempo. Por ejemplo, el patriarca Germano I, escribió en un canon de Maitines en el siglo VIII: el rey de Edesa, cuando vio tu impronta, eso sería la palabra más adecuada con relación al griego, sobre el lienzo exclamó: mi señor, en el momento de tu pasión estabas humillado y desfigurado, y sin embargo iluminabas el universo porque transparentaba la forma de tu persona, cuya impronta sobre el lienzo nos ha sido dada como un tesoro. Qué curioso. Es decir, ¿por qué se habla de la pasión? ¿Qué tiene que ver la leyenda del rey Abgaro con la pasión? Nada en absoluto. Entonces, claro, hay aquí una contradicción insalvable. Es decir, ¿qué saben los autores que escriben más allá de lo que dice la leyenda? Pues hay aquí algo verdaderamente importante. De momento, ¿cómo se describe la imagen de Edesa? Pues es descrita, si hacemos un resumen de todo lo que, de algunas de las expresiones que hemos oído, pues encontramos, se cita como Theoteutos, es decir, hecha por Dios. Este texto no lo hemos encontrado, no lo hemos citado todavía, pero lo citaremos en la clase siguiente. Es decir, es una de las primeras referencias también del siglo VII, donde se habla de que es una imagen hecha por Dios. También se menciona como aquiropita, esto sí que hemos visto que salía, no hecha por mano, es decir, una imagen milagrosa, eso es lo que quiere decir no hecha por mano. Se habla también de tetradiplon, es decir, 4 veces doble sería la traducción, doblado en 4, no es un doblado en 4 propiamente, ya digo, no hay una palabra española que permita traducir literalmente lo que significa en griego. Tetra es 4 y diplón doble, ¿no? Pero en fin, 4 doble. 4 veces doble. Sindon, por supuesto, sindon es un lienzo grande, es un lienzo de lino. Y mandilión podría ser toalla, pañuelo grande, porque esta es la versión que viene de los árabes, que sí que siguen literalmente la versión de la leyenda de Abgaro. Pues bien, haciendo referencia a los textos que hemos citado, a las palabras que se utilizan, y haciendo pues mención a qué podemos deducir de lo que nos indican, podemos concluir algunas cosas, que son, en primer lugar, que el soporte de la imagen, desde luego, era una tela de lino blanco. Se habla blanca como la nieve, por tanto, se está hablando de un fondo blanco. Eso no ocurre en los iconos, donde a partir de determinado momento el fondo siempre es dorado. Bueno, pues esto no era un icono al uso, ¿no? El soporte era una tela blanca, que era mucho más grande de lo que se mostraba. 4 veces doble, pues es 8 veces del tamaño que se mostraba. La imagen no se consideraba una pintura sin más, porque es una imagen milagrosa, una imagen no hecha por mano o una imagen hecha por Dios, se dice también. Que la huella tenía la apariencia de una impresión húmeda y carácter monocromo, como corresponde a una impresión. Incluso se podía comparar a las vetas de un mármol,
de una catedral, algo muy concreto, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues todo esto encaja, por supuestísimo, con la sábana de Turín. Es decir, si no es la sábana, ¿qué era la imagen de Edesa? Porque eso sí que no tendría ningún tipo de explicación. Pero además se mostraba la imagen desfigurada de Cristo en su pasión. Eso es sorprendente. Claro, ¿dónde se ven manchas de sangre? ¿Dónde se ve la huella de Cristo en su pasión? Indudablemente se ve en la sábana de Cristo, en la sábana que hoy está en Turín. ¿Qué otra cosa, repito, qué otra cosa puede ser la imagen de Edesa? Todo esto no encaja. Por eso, cuando algún autor dice simplemente no, hay que descartar la imagen de Edesa como la sábana porque no se hace ninguna referencia más que al rostro. Eso no es verdad. Hay un montón de referencias donde se habla de la fisonomía, del cuerpo completo e incluso de imagen que se puede comparar con la imagen de Jesús en su pasión. Estabas totalmente desfigurado en tu pasión. Qué cosa más rara. Es decir, ¿quién dice eso? Pues uno de los patriarcas. O sea, se ve que había quien tenía una información buena sobre la imagen de Edesa que superaba lo que simplemente veían los fieles. Es decir, claro, y también es de esperar, ¿no? Es decir, si una persona con autoridad y con poder para ello se acerca a la ciudad de Edesa y ve la imagen, pues, y ve que está dentro de un relicario, lo lógico sería querer ver lo que hay dentro del relicario. Es decir, de alguna manera tenían que saber qué era la imagen. Y por supuesto, la imagen del cuerpo completo, quiero decir. Y después de esto, pues está claro que una vez pasada hasta el siglo IV, V, esa primera iglesia judía originaria, en la que pues una cosa que toca un cadáver es impuro, en fin, todo este tipo de prescripciones que hemos visto, una vez pasado ese tiempo, ya fuera de un contexto, en un contexto que no es exactamente el contexto hebreo, ya era más aceptable la posibilidad de que fuera una imagen del cuerpo completo, aunque pudieran deducir o no que fuera la de una tumba, está claro que dejaban ver el rostro, pero que sabían que era algo mucho más. Eso es lo importante de todo, ¿no? Es decir, aquí hay una referencia a que estamos hablando del cuerpo completo. Esto no encaja en absoluto con la leyenda, a no ser que pensemos que efectivamente lo que quería hacer el dibujante era dibujar el rostro y el cuerpo completo de Jesús y que Jesús se hizo un selfie, ¿verdad? Una autofotocopia de todo su cuerpo, pero monocromo y pues, algo que es impensable. Es decir, la imagen de Edesa, si no es la imagen de la sábana santa, es difícilmente explicable. Bueno, de todas maneras, tenemos que decir que estas son unas características que, aunque no nos permiten demostrar que la imagen de Edesa fuera la síndone, ya nos permiten asegurar, y iremos viendo lo que pasa en los capítulos siguientes de nuestro relato, ya nos permite asegurar que podría ser la síndone. Y yo creo que con eso podemos quedarnos de momento. Es decir, la imagen de Edesa era la síndone, tenemos unos indicios que nos indican esto. Pero está claro que sí podría ser la síndone. Pues vamos a ver qué podemos saber más adelante. De manera que lo que hago es remitirles a los capítulos siguientes, es decir, a las lecciones siguientes de nuestro curso. Muchas gracias por su atención.